Quizá usted ha venido hoy y en su vida ha experimentado diferentes momentos con un cierto grado de dificultad. Porque tener hijos es una bendición. Es una bendición. ¿Cuántas madres se sienten felices, verdad, por tener sus hijos? Pero también es una gran responsabilidad. Y es un gran reto para cada madre poder ejecutar esa función como madre. Quizá en su vida personal usted ha experimentado momentos que ha tenido que llorar, que ha tenido que sufrir, que ha tenido que pagar un gran precio y cargar una gran carga por el solo hecho de ser madre. Hay un libro que escribió una autora que se llama Barbara Johnson, que ella lo titula ¿Dónde renuncia una madre? Y en el trama de ese libro, ella cuenta su propia historia. Ella era una mujer que vivía cómodamente con su esposo y su familia, sus 3 hijos. Su esposo era un militar exitoso, pero un día sufrió un infarto cerebral. Y ahí cambió la historia de esta familia, de esta mujer. Ella tuvo que renunciar a todo para dedicarse a cuidar a su esposo, que ahora estaba imposibilitado físicamente. Su segundo hijo también se hizo militar y murió en la guerra. Su hijo mayor, quien había sido pionero en la familia en aceptar a Jesús, un día mientras regresaba del trabajo a su casa, sufrió un accidente de tránsito y murió en el camino. Su tercer hijo, el más pequeño, un día mientras ella limpiaba su habitación, encontró una revista pornográfica. Y cuando lo encontró a él, lo confrontó con esa revista y él le confesó que cuando era niño había sido violado y que su vida había sido destruida desde aquel entonces. Vivía en una rebeldía interna, al extremo que cuando se sintió confrontado por su madre, se fue de la casa a vivir una vida como a él le parecía. ¿Sabe? Aquella mujer le quedaba solo una opción: o renunciar a todo o agarrarse de Jesús. Y ella optó por agarrarse de Jesús. Y confió toda su esperanza a la obra que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Tiempo más tarde, el hijo rebelde conoció al Señor, regresó a su casa arrepentido y se convirtió en un gran ministro del Evangelio. Pero ella dice en su libro que el sufrimiento no es razón para una madre dejar de ser madre. Qué interesante, amado, porque cuando Dios se presenta a nosotros como el gran Dios, en una de esas manifestaciones, en una de esas grandes expresiones, Él se presenta también como el Dios Shaddai, el gran Shaddai. Y el nombre de Dios Shaddai significa Dios Todopoderoso, o el Dios que es todo suficiente. Yo quiero hablarte un poquito en esta mañana de ese Dios que es todo suficiente. Porque quizás tú estás pasando por una situación en tu vida personal o la has pasado
y no has visto la totalidad de Dios funcional en tu vida. Pero Dios se manifiesta como el Dios todo suficiente. En Génesis capítulo 17, Dios se le presenta a Abraham. Y ahí aparece el nombre del Shaddai. El Dios todo suficiente. Y le dice, 17, versículo 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. En la otra versión dice, yo soy el Dios, el gran Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. Y por ahí sigue hablando lo que Dios le dijo. Pero mira cómo se presenta a Dios. Yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es todo suficiente. Y mire qué interesante, porque en el contexto que lo está diciendo el Génesis, es en el momento en que Abraham está sucumbiendo ante las posibilidades de poder realizar en su vida un sueño, el sueño que él tenía de ser padre. Ya tenía 99 años, dice el registro bíblico. Es decir que hacía 25 años Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre. Y ahora ya a los 99 años vuelve Dios a hablarle, le dice, yo soy el Dios todo suficiente. O sea, yo no sé si nosotros entendemos el concepto y la amplitud de esa palabra, todo suficiente. Porque lo que implica es que tiene la capacidad en sí mismo de satisfacer toda necesidad que nosotros pudiésemos tener. Ahora vea qué interesante, la palabra Shaddai viene de la palabra griega Shad. Y la palabra Shad significa o está asociado al sistema glandular de una madre que se prepara para amamantar a su hijo. Vea qué interesante. La madre cuando está embarazada, su sistema se prepara para alimentar a esa criatura. Y esa madre va a suplir toda necesidad de esa criatura. Y esa madre va a proveer todo nutriente que esa criatura necesita para ser completamente equipada, no solamente para el crecimiento en su salud, sino para recibir todo tipo de ¿cómo se llama esa palabra? Que lo prepara para enfrentar toda enfermedad y todo ataque que venga al cuerpo. Eso mismo. O sea, la madre en ese alimento que le da al niño le pasa todo lo que necesita, todos los anticuerpos. Gracias, Keila, que tú estás en ese asunto, ¿verdad? Todos los anticuerpos para que ese niño pueda enfrentar los ataques que puedan llegar a ese cuerpo. Ahora, mira qué interesante, porque el niño lo único que tiene que hacer es ser nutrido con ese alimento de esa madre. Y ahí va a tener todo lo que necesita. A ese bebé no hay que darle nada más. No hay que darle nada más. Ese bebé tiene todo lo que necesita para crecer saludablemente, mantenerse saludable. Porque la madre en su alimentación provee todo lo suficiente, oiga bien, todo lo suficiente para que ese niño sea un niño saludable. Entonces Dios le está diciendo aquí a Moisés y le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy el Shaddai, yo tengo todo lo suficiente para que tú seas un creyente saludable,
Oiga bien, yo tengo todo lo necesario en mí y estoy presto para dártelo a ti porque yo te voy a transmitir todos los anticuerpos divinos para que tú puedas enfrentar todos los ataques que vas a tener en esa nueva vida. ¿Sabe qué? Amén. El apóstol Juan en su evangelio dice, a los que creen en Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Cada vez que una persona se convierte en hijo de Dios, cada vez que una persona acepta a Cristo, Dios ya tiene todo preparado, amén, en su sistema para empezar a alimentar a esa persona de tal manera que empiece a recibir los nutrientes necesarios para que pueda crecer y desarrollarse, amén, a pesar de todos los ataques que puedan venir en contra de esa nueva criatura. Ahora mira cómo le dice, yo soy el Dios todo suficiente. Yo veo a las madres lactantes aquí, cómo ellas lactan a sus hijos. Y después que los lactan, cómo esos bebés se tiran para atrás a dormir, porque no les hace falta nada más. Yo lo veo en Johanna. Un bebé grande, ¿verdad? Un bebé que no está fácil cargarlo ya. Ya pesa sus cuantas libras. Pero también lo veo después que él se alimenta, cómo él se tira para atrás en un nivel de felicidad y seguridad tan grande que no le hace falta nada. Porque él ha recibido todo lo que necesita para estar saludable. Dios le está diciendo al pueblo, yo soy el Dios todo suficiente para que tú te alimentes de lo que yo te voy a dar. Porque cuando nosotros nos alimentamos de lo que Dios nos da, no nos va a hacer falta nada. Entonces, nuestra mayor preocupación en la vida, amado, es porque nosotros estamos continuamente luchando contra la insuficiencia. Nuestras preocupaciones diarias giran en torno a la falta de diferentes cosas en la vida. Tenemos temor a quedarnos sin la casa, tenemos temor a perder el carro, tenemos temor a perder el trabajo, tenemos temor a perder el matrimonio, tenemos temor a perder la familia, los hijos, tenemos temor y vivimos en esa incertidumbre en la vida, pero Dios está diciendo, yo soy todo suficiente en mí, yo tengo todos los nutrientes para que tú seas un cristiano, amén, exitoso, para que tú seas un creyente exitoso porque te adopté como hijo y cuando te adopté como hijo he preparado desde mi trono, desde mi misma presencia, amén, todo el andamiaje y esté todo listo para que tú comiences a alimentarte conforme tu necesidad. Ahora en el capítulo 48 y versículo 3 de Génesis también hay otra palabra ahí que habla de Todopoderoso y dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, y aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tus descendencias después de ti por heredad perpetua. Ahora, mira que le está diciendo Jacob a José. Jacob ya está en su parte final, está despidiéndose, está haciendo la bendición a sus hijos. Y cuando llega donde José le hace esta confesión y le dice, el Dios, ¿qué? Omnipotente. Lo que está diciendo, el Shaddai, el Todopoderoso,
El Dios que es todo suficiente en sí mismo es el que me bendijo. Y me dijo, he aquí, dice, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dice, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Mire qué nivel de confianza la que Jacob desarrolla en Dios. A nivel de que él le puede transmitir a su hijo José un pensamiento, una bendición. Que le está diciendo, esto no depende de mí. Esto depende de Dios. Y el Dios que se me apareció en luz es el mismo Dios que va a seguir contigo. Porque lo bueno es que esto le dice es a perpetuidad. Esto es de generación en generación. Lo que una madre transmite a su hijo no solamente se limita a esa alimentación física, a ese cambio, amén, de esa nutrición y todo ese tipo de apoyo que le da al cuerpo físico. Lo que una madre le transmite a su hijo tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo que viene después, tiene que ver con la esperanza del futuro. Por eso le dice, esto es a perpetuidad. Por eso es que una madre no hay forma de que renuncie, porque una vez Dios le da el privilegio de ser madre, aunque pase lo que pase, va a seguir siendo madre. Y eso va continuando toda la eternidad. Y los hijos de esa madre van a ser padres y van a ser madres también. Y lo que heredaron va a continuar de generación en generación. Ahora mira lo que lo que Jacob le está diciendo a José. Esto que te estoy transmitiendo no viene de mí, sino que viene del Dios. El Dios que me reveló en luz. Porque lo que tú tienes como madre, amado y amada, no es de ti, es de Dios. Por eso, si alguien puede entender lo que tú sufres, es aquel que también te ama como una madre ama a su hijo. Pero lo bueno es que él dice, yo he hecho toda provisión para que a ti no te falte nada. Ahora fíjate qué interesante, porque el proceso y el periodo de lactancia tiene un tiempo, ¿verdad? Suficiente para que esa transmisión de esas hormonas a ese cuerpo de ese niño se transmita y se dé. Pero después viene un proceso de alimentación alterno, donde esa misma madre ahora es la que prepara los alimentos que le va a dar ese niño. Y siempre escoge la mejor batata que está allá en el supermercado para llevarla, cocinarla, majarla y servírsela a ese niño. Oiga, y como uno se deleita cuando son esos nenes que le gusta comer, ¿verdad? No hay cosa que le deleite más a una madre darle comida a su niño que sea de eso que le gusta comer. Porque ella siente que está alimentándolo, siente que está supliendo una necesidad, siente que le está dando a ese niño lo necesario para que se desarrolle como tiene que desarrollarse. Así que entonces Dios se deleita cuando nosotros nos alimentamos de la provisión que Él ha dado. Fíjate que hay una provisión directa. Él dice, yo estoy preparado, yo soy el Shaddai, yo tengo de mí mismo, de mi espíritu, tengo ya todos los nutrientes que tú necesitas para que te fortalezcas, pero va a llegar un momento en que no vamos a solamente nosotros necesitar esa parte tan íntima del espíritu, sino que vamos a tener que comer ¿de qué? De la palabra. ¿Sabe qué? Porque la palabra puede parecer un poco amarga y un poco distinta al sabor que estábamos acostumbrados, pero la palabra tiene todos los nutrientes de Dios que nos edifica, que nos construye, que nos fortalece, que crea en nosotros, amén, las habilidades y la capacidad de crecer y enfrentar toda adversidad en la vida y ser exitosos. Pablo decía que nosotros tenemos una etapa de ser creyentes de leche, pero hay una etapa que ya tenemos que ser ¿de qué? De vianda. ¿Ves? Porque ya uno ve a un muchacho de 15 años con un biberón, eso se ve raro. ¿Ves?
Imagínate tú, que tú vengas aquí ya con tu muchacho que va para cuarto año, se va a graduar y antes de ponerle la toga, te dice, dame el último biberoncito porque ya eso parece edad. Dice, no. Además que una botella así no lo va a sostener tampoco. Ya uno está viendo que hay otro tipo de alimentación que va más a la par con la necesidad y la realidad de esa persona. La madre tiene ese instinto para saber qué darle a sus hijos. Oye, pero eso es algo extraordinario. Porque dicen por ahí que la madre le buscan los gustos, ¿verdad? Le buscan los gustos a los hijos. Porque ella sabe. La madre sabe lo que le gusta al hijo. Y sabe de qué manera. Yo tenía un amigo mío que ya un manganzón él, ya viejo. Y la esposa me decía a mí, el problema mío es que todavía se cree que vive con la mamá. Porque ella nunca logró hacerle un huevo hervido como era que a él le gustaba. Porque no era ni duro ni blandito. Era un punto término que la mamá sabía exactamente a qué hora lo ponía a hervir y cuántos momentos tenía que esperar para sacarlo. Y así era que. Y la esposa me decía, y yo he tratado y no queda igual. Y cuando a él le hacía falta esa dosis, se iba para casa de la mamá. Y era exactamente como a él le gustaba. O sea, es que hay algo, hay una química que se da, ¿verdad? Una química, porque se ha dado una vida de intimidad, ¿sabe? Los momentos más íntimos de un ser humano es cuando está ese bebé ahí con su madre lactando, porque eso es transmitiéndole vida directamente de una vida a otra vida. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, yo soy ese tipo de Dios que quiero estar en una profunda intimidad con ustedes, porque yo tengo vida para dársela a ustedes. Yo tengo todo lo que ustedes necesitan para que ustedes lo tengan y vivan, amén, abundantemente. Y le está diciendo a Abraham, yo soy ese Dios todo suficiente, que no estoy ocupado o preocupado por los años que tú tienes, sino que descanso en la promesa de mi palabra. Así que empieza a mirarme a mí, le dice Dios a Abraham, empieza a confiar en mí, porque no importa tu insuficiencia, yo soy todo suficiente. Y si me miras a mí, la promesa se cumple. ¿Sabe? Muchas madres han tenido que derramar lágrimas. Pero una cosa es derramar lágrimas y otra cosa es derramar lágrimas con esperanza en ese Dios todo suficiente. Porque de seguro dice la palabra que ni una lágrima caerá al piso, sino que Él la recoge y la lleva a su redoma. Una madre que clama por su hijo y se mantiene fiel creyéndole a Dios por ese hijo, de seguro que Dios va a actuar. De seguro que Dios va a obrar. En el momento en que Dios le habla aquella palabra a Abraham, las posibilidades de su perspectiva eran ningunas. No había forma, pero Dios le está diciendo, no te mires a ti a base de tu deficiencia, sino mírame a mí que soy todo suficiente. Ahora vea, en Génesis 49, 25, vuelve otra vez la palabra a Dios presentarse como el gran Shaddai. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Oiga, esa bendición que le da Jacob a José es exactamente la bendición que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo. Que no depende de las circunstancias. Porque cuando estudiamos brevemente la historia de José, vemos unas circunstancias muy adversas, muy difíciles para que un hombre pudiera llegar al éxito con las condiciones que se presentaron en su vida. Sin embargo, Dios le está diciendo,
yo te bendije a ti por encima de las circunstancias. Yo te bendije a ti por encima de los problemas que se hayan presentado en tu vida. Yo tomé la decisión, le está diciendo Dios, de bendecirte porque fue mi elección haberte bendecido. O sea, no estamos bendecidos porque seamos el primero o el segundo o el tercero de la casa. No estamos bendecidos porque seamos el primogénito o seamos el más chiquito. No estamos bendecidos porque seamos, amén, el más alto o el más inteligente o el más... No, esa no es la bendición. Es que Dios ha decidido bendecirnos porque somos sus hijos. Porque Él nos adoptó como hijos. Y como nos adoptó como hijos, ya Él tiene todo un preparativo para darnos una alimentación para que nosotros crezcamos, amén, y nos desarrollemos. Pero aún así, cuando nosotros pudiésemos enfrentar algún tipo de decadencia en el proceso de desarrollo, algún tipo de situación que nos pueda afectar, Él tiene también una provisión. Y dice, aún así te voy a alimentar desde los pechos, o sea, desde mi interior, desde lo más profundo, desde mi espíritu a tu espíritu. Porque es mi elección. Porque es mi decisión. ¿Sabe? Lo que Dios tiene con cada uno de sus hijos, hermano, con aquellos que Él adopta como sus hijos, no es cualquier cosa. Es un trato particular. Es un trato especial. Dios es el Dios que hace todo tipo de provisión para nuestras vidas. ¿Usted cree que a ese bebé le preocupa, tiene algún grado de preocupación que le cause insomnio, porque no sabe cómo su mamá le va a dar la leche de mañana? ¿Usted cree que ese bebé se acuesta pensando, bueno, ¿y ahora qué yo comeré? ¿Cómo amaneceré mañana? Él no tiene la mínima preocupación. Él simplemente se alimenta, duerme, descansa felizmente, porque lo único que él tiene que hacer es levantarse, porque ya hay una provisión. Es el pensamiento que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Tu provisión ya Dios la tiene. Tu bendición ya Dios la tiene. Todo lo que tú vas a necesitar en la vida ya Dios la tiene. Pero Él nos quiere llevar a nosotros a ese nivel de pensamiento donde nosotros nos demos cuenta que verdaderamente eso es así. ¿Sabe qué? La mayoría de las preocupaciones que nosotros desarrollamos es porque de momento enfocamos mal, amén, nuestra vida y pensamos que va a depender de nosotros lo que vamos a alcanzar. Dependemos que si trabajamos fuertemente vamos a tener más, amén. Y ciertamente hay una bendición en eso. Cuando usted trabaja y se esfuerza, ciertamente va a haber una recompensa, pero eso no va, amén, a garantizar necesariamente que usted va a tener lo que usted realmente necesita, porque lo que usted y yo realmente necesita viene de Dios. Tampoco eso significa que yo ahora me recueste para atrás a esperar que las cosas sucedan como un arte de magia. ¿Ah? Yo sentadito en casa, no, si es que yo le sirvo a un Dios grande, un Dios todopoderoso. Dios sabe mis necesidades. ¿Ah? Sí, pero eso no significa que no hay una responsabilidad. Porque en la medida que ese niño va creciendo, ¿qué va haciendo la madre? Lo va adiestrando. Y lo va enseñando. Y le va asignando unas ciertas tareas para que vaya haciendo. ¿Sabe por qué? Porque es parte del proceso de crecimiento y desarrollo. Porque a esa madre le interesa que ese niño, amén, desarrolle esas destrezas para que pueda desenvolverse de manera exitosa en la vida. Entonces, el proceso en que Dios nos lleva a nosotros requiere cierto tipo de adiestramiento. Requiere cierto tipo, amén, de esfuerzo de nuestra parte. Y ¿sabe lo que las madres a veces hacen, verdad? Lo hacen. A veces dejan al nene solito a ver qué pasa. A veces le dice, recoge esto, cuando sabe que es un poquito fuerte hacerlo, a ver qué hace.
Ella está ahí pendiente, muy cerquita, porque sabe que en un momento dado hay que darle auxilio, pero hay que dejar que lo haga para que vaya desarrollando destreza. El hecho de que Dios te deje a ti en un momento dado, un poquito al lado, para que tú vayas desarrollando destreza, no quiere decir que Dios te abandonó, no quiere decir que Dios te dejó, quiere decir que Dios está muy al cuidado tuyo, muy al lado tuyo, muy pendiente al tuyo. Amén, porque Él te está esperando que tú desarrolles esa destreza que luego te va a ser útil en la vida tuya y en la de otros. Por eso la madre es una maestra natural de excelencia. Porque cuando ella sabe exactamente cuál es la necesidad que tiene el niño en el momento indicado de la vida y lo puede suplir. Ahora, fíjate que Dios quiere que nosotros lo veamos de esa manera, hermano mío. El gran Shaddai, el todo suficiente. ¿Podemos nosotros mirar a Dios como el Dios todo suficiente? ¿Podemos nosotros caminar la vida con esa confianza de que el todo suficiente estará con nosotros? La palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Pero nosotros a veces no lo logramos ver de esa forma. Porque nosotros caemos a veces en ansiedad. Y caemos a veces en desesperanza. Y pensamos, wow, yo pensé que si hoy Dios no me daba esto, yo me voy a morir mañana. No voy a poder verle a mis hijos. Caemos en esa nostalgia seguida, caemos en esa angustia, en esa congoja. Yo pensaba que si mi hijo ahora, como no pudo cursar este año, ya no va a poder llegar a ser la persona que podía ser porque perdió un año de clase porque se enfermó. O yo pensaba que como tuvimos que mudarnos 2 o 3 veces este año y mi hijo no pudo estar permanentemente en una escuela, fracasó en una de las clases y ahora ya no va a ser lo mismo. ¿Quién dijo que no va a ser lo mismo? Si el todo suficiente está contigo, gloria al Señor, para siempre. ¿Quién dijo que no vas a lograr lo que Dios ha prometido? ¿Quién dijo que porque no haya un trabajo con una buena remuneración no vas a poderle dar a tu hijo una carrera como tú has soñado? ¿Quién dijo? Jehová dice, yo soy el todopoderoso, el todo suficiente. Yo haré todo tipo de provisión porque yo me he desprendido de mí mismo para darte todo lo que tú necesites en tu vida. Pero y necesitamos nosotros mirarlo a Él y mantener nuestra mirada puesta en Él. ¿Sabe? Según cuenta esta autora en su libro, cuando su hijo abandonó su casa, parecía que todo se perdía. Porque era como un sello al fracaso. Tras que ha recibido tanto golpe, ahora en quien había cifrado su esperanza, en una actitud de rebeldía, se va de la casa. Pero ella sabiamente dijo, tú te podrás ir de mí, pero yo nunca me voy a ir de ti. Porque no voy a renunciar como madre. ¿Sabe? Dios nunca renunciará como nuestro Padre Celestial. Dios nunca va a renunciar como nuestro Shaddai. Nosotros podemos ir aquí y brincar allá y saltar y estar o no estar, pero Dios seguirá siendo fiel. Él siempre estará presente. ¿Sabe qué? Porque Él ha decidido adoptarnos como su hijo y Él no va a renunciar a su paternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y Él sabe que algún día nosotros caeremos en sí como el hijo pródigo y volveremos a la casa del padre o a la casa de la madre. Y Él sabe que tiene un corazón presto y abierto para decirnos bienvenido, hijo mío, porque nunca dejaste de ser mi hijo, nunca dejaste de ser mi hija. Siempre ese corazón de esa madre, amén, está presta para perdonar, para recibir. Es un corazón de anchura, es un corazón de amplitud, es un corazón donde, amén, a pesar de las lágrimas y del sufrimiento, el amor sobrepuja, el amor sobrepasa y entonces ese amor cubre multitud de pecados.
Hoy nosotros tenemos la gran bendición de tener muchas madres aquí con nosotros. Si la fuéramos a entrevistar a cada una de ellas, de ustedes, cada una tiene una historia que narrar. Cada una tiene una historia que narrar. Hay madres que han tenido que luchar solas con sus hijos. Y en algún momento dado pensaron, wow, ya no sé qué hacer, esto se acabó. Pero no, ahí está Dios, el gran Shaddai, el todo suficiente. Hay padres también que han tenido que luchar solos con sus hijos. Pero el hecho de que esté papá y mamá juntos no significa que no va a haber lucha, porque hay papá y mamá que también se lucha todos los días con los hijos, porque esto es así. Amén. O sea que si usted pensaba, no, es que yo he estado en esta circunstancia, no, mi hermano, es que esto es una lucha. Y el apóstol Pablo, amén, hablando con más amplitud decía, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No estamos luchando contra las cosas que vemos, sino contra las que no vemos. Dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas. Contra huestes infernales que se levantan ¿para qué? Para destruir. Porque hay alguien que quiere destruir tu familia. Hay alguien que quiere destruir tus sueños. Hay alguien que quiere destruir las promesas de Dios en la vida de tus hijos. Hay alguien que quiere destruir, amén, esa carrera que se está levantando, amén, en la mente y en el corazón de tu hijo. Eso, hay muchos enemigos que tratan de impedirlo. Pero hay un Padre Celestial que se adelantó. ¿Cuántos saben que Dios se adelantó? O sea, ese momento difícil de tu vida, este Padre Celestial se adelantó y te nutrió ya con los nutrientes y puso en ti todos los anticuerpos que tú necesitabas. Por eso es que a veces tú dices, wow, yo no sé cómo lo pude hacer. No, tú no sabes cómo lo puedo hacer. Porque ya Él había puesto en ti el querer y el hacer tu voluntad. Cuando Él te adoptó como hijo, ahí te inyectó todo lo que tú necesitabas para que tú desarrollaras ese nivel de fe. Entonces ahora cuando llegó el momento difícil que Él sabía que iba a llegar, ahora resulta que tú saliste victorioso y tú dices, no sé cómo fue. Pero yo te voy a decir en esta mañana que eso fue posible porque el gran Shaddai te había hecho provisión para ese momento. Gloria al Señor para siempre. Entonces, por eso es que la palabra dice que a esos que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y hay un nivel de seguridad y de confianza. Dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará que tu morada, ni tendrás temor de noticias nocturnas, ni noticias destructivas, porque ya Dios se anticipó y puso en ti, amén, ese antídoto contra todo ese mal. Ya Dios se adelantó. Tú eres un hombre y una mujer bendecida. ¿Desde cuándo? Desde que creíste en Cristo, ya tú tienes la bendición de Dios, porque el gran Shaddai se encargó de poner todo lo que tú necesitas para vencer. Dice, yo soy el Dios que es suficiente. Que es suficiente. Yo quiero que en esta mañana tú medites en eso. En forma de pregunta, ¿es Dios todo suficiente para mí? Si quizás nos toca pasar por un momento de enfermedad, donde quizás no podamos realizar las cosas como acostumbramos a hacerlas, la pregunta es Dios todo suficiente para mí? ¿Ah? Si vamos a la nevera y abrimos la nevera y no encontramos lo que quisiéramos comernos, ¿verdad? Porque a veces que uno tiene el deseo de comerse algo y va a la nevera con la esperanza de encontrarlo allí. Obviamente si no lo ha comprado, allí no lo va a encontrar. Pero uno va todavía con eso, va y abre la nevera. Es más, a veces vamos y abrimos la nevera y verificamos que no lo hay y a ratito volvemos a ver si lo hay. Porque es una cosa que en la mente de uno está, tú sabes.
Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros prestos para entender que Dios es todo suficiente? Que puedo abrir la nevera 1, 2 y 3 veces y creo que Dios va a hacer la provisión. Ese Dios todo suficiente, ese es nuestro Dios. Que no se cansa. Oiga, que no importa a qué hora. Porque Joana me dice que este bebé es un bebé muy cómodo. Usted lo ha visto que saludable está, ¿verdad? Pero así de cómodo vive. ¿Sabe dónde él duerme? Al lado de la fuente de alimento. Y cuando él le da hambre a la hora que sea de la mañana, de la madrugada, a la hora que sea, pues ahí él llegó, comió y siguió durmiendo tranquilo. Tú sabes el nivel de confianza que hay que desarrollar para vivir de esa forma. Dios quiere que nosotros vivamos de esa forma con Él. Que no importa en qué momento de tu vida tú sientas la necesidad, sepas que Dios es todo suficiente. Y Dios va a estar ahí, gloria para siempre. Y Él no se va a molestar en que tú lo levantaste a las 3, a las 4 de la mañana o a las 5 de la tarde para decirle, Dios, tengo esta necesidad porque Él está ahí. Él lo que quiere decirnos a nosotros, yo soy el Dios Shaddai, el todo suficiente, que estoy contigo todo el tiempo y estoy presto para darte lo que tú necesitas. Porque Él se deleita en dar bendición a aquellos que le piden. Pero nosotros también tenemos que deleitarnos en alimentarnos de Dios. En llegar a la casa de Dios. En recibir esa palabra. Que a veces es palabra majada, ¿verdad? Y a veces hay que picarle en pedacitos. A veces sabe un poquito más fuerte, ¿verdad? A veces nos la sirven con aderezo y a veces nos la sirven strike. Pero es Dios. Y si es de Dios, todo lo que es de Dios, ¿qué? Es bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo que viene de Dios es que es bueno. Yo siempre he dicho que a mí me gusta que Dios me hable, aunque sea para cogerme por el cuello. Porque si Él lo hace, quiere decir que estoy en su agenda. Que no me he olvidado, que no se ha olvidado de mí. Oye, qué bueno agarrar una cogida de cuello de Dios que me ama. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, Señor, qué bueno. Estoy feliz porque me hablaste hoy. Sí, pero lo que te dijo, no, olvídate de lo que me dijo. Es que me dijo. Es que me habló. Es que no me ha borrado de su agenda, es que estoy ahí con Él para siempre y Él conmigo. Porque Dios es infinitamente bueno, inmensamente bueno. El Shaddai. El Shaddai. ¿Estamos nosotros prestos para disfrutar esa vida con Él? Para vivir en esa intimidad con Él. A cualquier madre le gustaría que su hijo permaneciera a su lado siempre, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que el hijo también tiene que crecer, porque también tiene un rol que cumplir. Y a veces eso es lo que se nos hace difícil entender. Pero el hecho de que el hijo tenga 5 meses, 5 años o 50, no deja de ser hijo, porque es lo mismo. Yo veo madres que el muchacho ya tiene 40, 50 años y dice, nene, ven acá. O nena, ¿verdad? Y se lo dice con la misma ternura que se lo decía antes cuando era un bebé. ¿Ah? Porque sigue siendo, esa ternura permanece intocable. Eso no cambia. O sea, el amor que una madre siente por un bebito no cambia cuando ese bebé se convierte en un hombre o una mujer grande. Es el mismo. El amor que Dios siente por nosotros es el mismo, hermano. Dios no cambia porque nosotros estemos de una forma distinta ahora, ¿no? Porque ya yo antes era esto. Y olvídate que le importa a Dios eso. Eres su hijo, eres su hija. Te ama, como siempre te ha amado. El gran Shaddai.
Y Él quiere ser ese Dios nuestro, el Dios todo suficiente. Todo suficiente. Pero nosotros también tenemos que verlo a Él desde esa perspectiva, como el Dios todo suficiente. Aprender a confiar en Él, porque Él lo hará. El pastor de Venezuela tiene un dicho muy bueno que dice: Dios habla, yo creo y Él hace. Y nuestra parte en la ecuación es ¿qué? Es creer. Usted y yo no tenemos que hacer nada, ni tenemos que hablar nada. Dios habla, yo creo y Él hace. La parte de nosotros, ¿cuál? Creer. Porque para el que cree, todo. ¿Cuánto? Dios nos bendiga en esta mañana, mis amados.